Y mi tema en esta noche es la primacía, la preeminencia de la resurrección de Cristo. La preeminencia de la resurrección de Cristo. La supremacía de la resurrección de Cristo. Amados amigos, no hay ninguna religión en este mundo que pueda jactarse de tener un Salvador, un Redentor que haya muerto y después se haya levantado de los muertos. No hay ninguna otra religión. La fe sin sustancia solamente es presunción. La fe, para que sea algo real, para que sea algo tangible, para que sea algo creíble, para que sí sea creíble, debe tener un buen fundamento. Tiene que tener una sustancia sólida. De otra forma, es solamente vanidad. Solamente es presunción. Para que la fe nos sirva de algo, debe estar unida a una persona que viva por siempre. Tiene que haber esa unión. Es por eso que el cristianismo, sin la resurrección del Señor Jesucristo, es algo ininteligible. Nadie podría entenderlo. Y de hecho, sería una cosa vacía. Sería un mito terrible, grotesco. Sería un cuento de hadas y nada más. No serviría para nada. No serviría para nada para nuestra alma. No nos serviría. Pero la evidencia, queridos hermanos y hermanas, la evidencia de esa tumba vacía y el poder y la presencia del Salvador vivo es algo sobrecogedor. Es sobrecogedor. Es por eso que en este texto, si yo tuviera que, por ejemplo, escoger 10 grandes capítulos de la Biblia, en mi mente simple solamente, yo no estoy diciendo nada, ¿ok? Pero yo diría que primero los Corintios capítulo 15 sería incluido en esa lista. ¿Por qué? Porque este texto habla de un tema maravilloso, la resurrección del Señor Jesucristo, pero también nuestra resurrección y las consecuencias mortales de negar la resurrección del Señor Jesucristo. Es por esto que cuando leemos aquí en los versículos 1, 2, 3 y 4, ahí se dice que Cristo murió y se levantó una vez más al tercer día de acuerdo a la Escritura. Así que hay un apoyo, hay una sustancia. No es solamente palabras en el aire. La resurrección del Señor Jesucristo reta la ciencia. ¿Sabes tú? La ciencia no puede lidiar, no puede estudiar cosas que no se repiten. La resurrección del Señor Jesucristo reta nuestra raza humana, reta la filosofía, no puede explicarla. ¿Dónde encuentras la vida? ¿Dónde tenemos una razón para la vida? ¿Dónde hay un propósito para la vida? Si tú niegas la Biblia, si tú desprecias al Dios vivo, entonces no te queda ninguna respuesta en la vida al respecto de la vida venidera. Es por eso que todo intento, y muchas personas lo han intentado, y he leído muchos libros de personas que han intentado negar la resurrección del Señor Jesucristo. Y hay algunos, y hay libros que nunca, o que fueron escritos, y, o más bien nunca fueron escritos, y comenzaron los escritores diciendo, te voy a mostrar que Cristo nunca se levantó de los muertos. Y mientras estaban escribiendo el libro, cambiaron de parecer, su mente fue conmovida, su inteligencia fue influenciada por la realidad de la resurrección de Cristo, y por eso ese libro nunca se escribió. Es por esto que todo intento de negar y refutar la resurrección del Señor Jesucristo falla en toda área. ¿Y por qué es esto? Pues porque nadie jamás ha podido silenciar la elocuencia, si tú quieres, de esa tumba vacía. Nadie ha podido y jamás podrá silenciar la
persuasividad, si tú quieres. Sí, la persuasividad de esa tumba vacía. Nos persuade grandemente esa tumba vacía. Queridos amigos, si la tumba, más bien, si se hubiera hallado un cuerpo en esa tumba, el cristianismo no existiría. Pero si el Señor Jesucristo estuviera en una tumba, si esa tumba no estuviera vacía, entonces Cristo sería solamente un buen hombre y nada más. ¿Sabes? Hay religiones, hay filósofos que nos dicen, Cristo es un buen ejemplo, es un buen maestro, es un buen modelo, es un gran profeta. Hay religiones que nos dicen estas cosas al respecto de Cristo, que es un gran profeta entre todos los profetas. También incluso nos dicen, pero sin esa tumba vacía, Cristo solamente si era un buen hombre, que llegó a ser un mártir, la víctima, que tuvo un fin que le espera a todo otro hombre, la muerte y nada más. ¿Y qué nos espera a ti y a mí? Está señalado para los hombres que pase una vez que mueran una vez. Entonces, si Cristo era solamente un hombre mortal, y si su cuerpo se hubiese hallado en esa tumba, entonces él sería como cualquiera de nosotros y nada más. ¿Sabes tú? El hombre que está escribiendo primero a los Corintios 15 es Pablo. Pablo, siendo inspirado por Dios, nos está escribiendo y acuérdense que aquí tenemos un hombre que luchaba en contra del Señor Jesucristo. Él estaba en contra de Cristo, él estaba completamente en contra de él. Y él se esforzó tanto como pudo. Y de hecho su objetivo en la vida era exterminar la vida de Cristo en toda persona. Quitarla, erradicarla. Él se rehusaba a que nadie creyera en Cristo Jesús. Pero tú te acuerdas de su conversión en Hechos 9. Mientras él estaba camino a arrestar cristianos, él fue arrestado él mismo y quedó ciego. Y como un niño se le llamó varias veces. Y solamente a un niño tienes que llamarle varias veces porque se quedó ciego. Y desde ese momento estaba determinado a no conocer nada más excepto a Cristo y Cristo crucificado. Entonces ahí tenemos un hombre que tuvo una experiencia personal de la resurrección de Cristo, del Señor resucitado, y habla de ello. Amados amigos, pongan mucha atención a sus almas. Por favor, den toda atención a vuestras almas. No estamos hablando esta noche al respecto de las flores de la primavera o al respecto de los huevos de Pascua en este país. Esto es desagradable si tú quieres, porque si tu vida solamente trata de esto, ¿cuál es el objetivo? Estamos aquí hablando del alma, de la salvación, de cómo relacionarnos con el Dios vivo, de cómo podemos irnos de esta casa de oración sabiendo que todo pecado ha sido perdonado. Estas son cosas que son grandiosas y profundas y deberíamos pensar en estas cosas, no solamente cosas insignificantes que se venden en el mercado, en el supermercado, aquí y allá en las tiendas. Cristo murió y él se levantó el tercer día de acuerdo a las escrituras. Y tengo 5 puntos simples en lo que se relaciona a la primacía de la resurrección de Cristo. Voy a enumerarles ahora. Yo no sé si voy a poder estudiar, mencionar o explicar todas estas cosas, pero por lo menos ya las mencioné. Punto número 1, versículos 1 al 4. Ahí vemos el Evangelio en resumen. El Evangelio explicado a ti y a mí en palabras simples, en una forma condensada, en una forma concisa. Pablo, bajo inspiración divina, nos explica todo lo que necesitamos saber del Evangelio para ser salvos. Y el segundo encabezado que voy a mencionar es al respecto del número sobrecogedor de testigos de la resurrección de Cristo. Punto número 3. Les voy a mencionar la propia experiencia que tuvo Pablo al respecto del Evangelio y también al respecto de la resurrección del Señor Jesucristo. Punto número 4. Veremos
el fin de aquellos que niegan la resurrección de Cristo. Un fin desesperanzador. Y después veremos lo opuesto, la esperanza que nunca termina de aquellos que creen en la resurrección del Señor Jesucristo. Una esperanza sin fin. Así que punto número 1, aquí lo tenemos, versículo 1 al 4 de 1 Corintios 15. Aquí tenemos el Evangelio. En resumen, amados, queridos amigos, el Evangelio. Eso es lo primero que menciona aquí Pablo. Además os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas. Buenas nuevas de Dios, buenas nuevas de liberación, buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de perdón de pecados, buenas nuevas de resurrección, una vida resucitada. ¿Y sabes por qué las personas no creen en la resurrección? Porque están muertos en sus pecados y la gente muerta no cree. Por eso necesitamos que Dios nos avive, necesitamos esa resurrección para poder creer que hay un Salvador resucitado, si tú quieres, el cual sufrió en la cruz del Calvario, que nos llama al arrepentimiento y nos llama a confiar en su sacrificio en esa cruz. Amados amigos, el Evangelio es la única respuesta de Dios a la más grande necesidad que tiene el ser humano. Tú sabes que tu alma tiene una necesidad. Tu alma nunca estará en paz sin encontrar al Señor Jesucristo. Pero hay un orden. Pablo nos da un orden lógico de este Evangelio. Y voy a mencionarlo solamente porque aquí tendríamos todo un estudio. Podríamos pasar días intentando entender cómo esto se explica aquí ante nosotros. Y podemos ver que dice aquí que se predica el Evangelio. Ese Evangelio ha sido recibido. Ustedes perseveráis en ese Evangelio. Ese Evangelio os salva. Y ese Evangelio, ustedes perseveran en ello, continúan, siguen perseverando y andando y caminando en el Evangelio. Y punto número 6, él dice allí, lo mantienen presente en la memoria. Y entonces vemos aquí el orden lógico del Evangelio. Una vez, primero que nada, se predica y hay que recibirlo. Y si tú lo recibes, entonces estás firme en él. Y porque estás firme en él, entonces te salva. Y porque te salva, entonces perseveras en el Evangelio. Y porque perseveras, entonces estarás firme en ello. Y nunca lo perderás. Porque Dios te protegerá. Pero después de este orden lógico del Evangelio, lo segundo en este primer encabezado es mostrarte el orden del mensaje del Evangelio. Y todo lo vemos aquí en el texto. El Evangelio tiene un mensaje, tiene un orden. Es muy sencillo. Versículo 3 y 4, ahí vemos el orden. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí tenemos el primer punto en el orden del mensaje del Evangelio. Ahí en el versículo 3. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Te das cuenta? ¿Por qué Cristo tendría que morir? ¿Qué es lo que Él hizo? ¿Por qué crees tú en el Señor Jesucristo? ¿Por qué más bien debes creer en el Señor Jesucristo? La razón es que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Te das cuenta? La cruz no sorprendió al Señor Jesucristo. Él sabía para qué había nacido, él sabía lo que habría de sufrir al venir a este mundo. No fue un plan alternativo, sino que desde antes de la fundación de este mundo, Cristo sabía ya, él conocía a toda persona por la cual derramaría su sangre en la cruz del Calvario. Él conocía a todo su pueblo. Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo a las escrituras. Conforme a las escrituras, y versículo 4, ahí vemos el segundo punto del orden del mensaje del Evangelio. Y aquí vemos que fue sepultado. Fue sepultado. Y tú sabes cuál es la segunda más grande religión de este mundo. Pues esta religión niega que Cristo fue puesto en una tumba. Pero de acuerdo a la escritura, ¿sabes tú? ¿Te das cuenta? Dos veces Pablo dice conforme a la escritura, conforme a la escritura.
Hay aquí una garantía, hay apoyo, hay substancia, tiene un fundamento. Cristo murió por nuestros pecados y entonces fue sepultado. Y punto número 3, versículo 4, y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Amados amigos, esto es el Evangelio. El Evangelio en resumen, y lo podemos ver aquí en estos versículos. La cruz era la antesala de la resurrección del Señor Jesucristo, y de hecho en el griego vemos un gran énfasis en la certeza y la validez de este hecho. Él murió por nuestros pecados, Él fue sepultado y Él resucitó al tercer día conforme a la escritura. Hay un gran hecho, hay validez, hay credibilidad. Y lo segundo, el segundo encabezado que quiero explicarles para poder ayudarles, si tú estás buscando a Dios en este momento, que el Señor te conceda encontrarle. Mira, por favor, el número sobrecogedor de testigos que hay en el Evangelio de la Resurrección de Cristo. Hay un número sobrecogedor. Si ustedes me permiten leerles Hechos 1, versículo 3, hay un enunciado maravilloso ahí que está dicho para que creamos en la resurrección de Cristo. Hechos 1, versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Durante 40 días, Cristo se apareció a muchas personas. Y acuérdense, primero a los Corintios fue escrito 20 años, no 200 años, sino solamente 20 años después de que Cristo se levantó de los muertos. Así que no era una cosa tan distante. Y entonces se testificaba de ese evento. Muchos testificaban de eso que pasó. 40 días y 20 años después se escribió esto. ¿Y cuáles son los testigos? Si yo pudiera simplemente nombrarlos, como ya dije, este es un tema profundo. Verdaderamente solamente estoy tocando la superficie del tema, pero ¿cuáles son estos testigos entonces? Pues hay cientos de profecías en el Antiguo Testamento. Si tú, por ejemplo, tomas el Salmo 16, el 110, y de hecho, ¿por qué se los tengo que enumerar? Hay 39 libros en el Antiguo Testamento, y yo no estoy exagerando. Yo creo en todos los libros del Antiguo Testamento y allí puedes encontrar no solamente la crucifixión de Cristo, la venida de Cristo también, sino también la esperanza de su resurrección. Por ejemplo, Job, el cual es considerado el más antiguo libro de la Biblia. Ahí en Job 19 él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y las personas de este mundo y las personas dicen, tengo un pequeño dolor de cabeza, se me acaba el mundo. Pero uno nunca va a sufrir como sufrió Job. Él atravesó grandes tribulaciones, grandes problemas, grandes tentaciones. Pero al final, él dijo, mi Redentor vive. Y él creía que un día le vería. No con esos ojos de alguien más, sino con sus propios ojos. Él vería al Señor. Por ejemplo, el profeta Isaías, lo mismo pasa. Abraham vio al Señor Jesucristo. De acuerdo a Juan 8, él lo vio y él se gozó. Entonces hay un número sobrecogedor de profecías en el Antiguo Testamento que creen, que hablan de la resurrección del Señor Jesucristo. El segundo número de testigos al respecto es al respecto del Señor Jesucristo mismo. Tantas veces, clara y llanamente, abiertamente, queridos amigos, cuando hablamos de la resurrección de Cristo, recuerden que eso no pasó en un lugar oculto, sino que eso sucedió abiertamente, sucedió públicamente y fue narrado, fue grabado de forma indeleble en la historia. Es por eso que cuando hablo con los musulmanes, frecuentemente les digo, los romanos de aquel entonces, ellos escribían bien su historia.
Nada era hecho en un lugar oculto. Cristo murió, Cristo fue enterrado, Cristo fue levantado de los muertos. Muchas personas lo vieron. Entonces ya hablé del Antiguo Testamento, hablé del Señor Jesucristo mismo, pero aquí en 1 Corintios capítulo 15, por favor permítanme decir que aquí encontramos 526 testigos. No 5, sino 526. Cristo se reveló a Pedro, se mostró a Pedro, se mostró también a Jacobo, también se apareció a los 12 apóstoles. Así se les llamaba. Ya no eran 12, pero así se les llamaba. Se apareció al hermano de Jacobo que no creía en él hasta que resucitó de los muertos. Y él apareció también a Pablo. Un número sobrecogedor de testigos. Por favor, acuérdense. Todas las personas que he mencionado, la mayoría de ellos tenían gran renuencia a creer en la resurrección del Señor Jesucristo. No querían creer en eso. Cuando las mujeres les dijeron que Cristo había resucitado, pensaban que habían tenido una alucinación. Cuando se les dijo que habían visto al Señor Jesucristo, se burlaban de ellos. Entonces te das cuenta, no eran personas que creyeran en cualquier cosa, que se creyera cualquier cosa de lo que se les decía, no. Pero todas estas personas tenían un común denominador, si lo puedo llamar así. Tuvieron convicción, fueron convertidos, se arrepintieron de sus pecados y confiaron en el Señor Jesucristo. Entonces, ya hablé del Evangelio, hablé del número sobrecogedor de testigos y ahora quiero hablar del testimonio personal de Pablo respecto de la resurrección del Señor Jesucristo. Y él menciona esto en los versículos 8 al 11 de 1 Corintios 15. Solamente voy de forma rápida para mostrarles que verdaderamente pueden confiar en el Señor Jesucristo. Es algo sólido, es roca firme. Podemos venir a Él. Él es un Salvador dignificado. Pablo nos dice al respecto de su pasado en el versículo 8, 9 y 10. Nos dice al respecto de su vida presente, pero también nos habla respecto de su pasión. ¿Te das cuenta? Su pasado, ahí dice en el pasado, versículo 8, dice que él había perseguido a la iglesia de Dios. Versículo 9, yo perseguí a la iglesia de Dios. Versículo 9, ese es su pasado. En el versículo 10, ahí vemos su presente, su vida presente. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. El versículo 11, ahí podemos ver su pasión. Amados amigos, aquí hay algo que le ha pasado al apóstol Pablo. Él nunca fue el mismo. ¿Puedo decirte algo? Esto es muy importante. Si tú vienes al Señor Jesucristo esta noche, en este momento, en arrepentimiento y fe, como un predicador ordinario, yo te puedo decir que nunca serás el mismo. Sin importar cuáles sean tus pecados, cuál sea tu culpabilidad, cuál sea tu vergüenza, Cristo no te dará la espalda si tú vienes a Él buscándole fervientemente. Y esto es lo que Pablo nos está diciendo aquí, en este texto maravilloso. Pero ahora tengo que avanzar al cuarto encabezado. El final terrible de los que niegan la resurrección de Jesucristo. Vamos a suponer, solamente por el razonamiento que estamos teniendo, y de hecho tú puedes revisarlo después, Pablo está combinando la fe y la lógica, la fe y la lógica. La fe tiene cierta lógica. ¿Qué hay al respecto de la posibilidad de que si Cristo no hubiera resucitado de los muertos? ¿Qué pasaría con eso? Porque entre los miembros, parece ser que entre los miembros de la iglesia de Corinto había algunas personas que no creían en la resurrección en general, pero no creían tampoco en la resurrección de Jesucristo en particular. Amados amigos, lo bueno es que los apóstoles no tenían o no tuvieron tiempo para verdaderamente
poner razones o defender la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque estaban ocupados proclamando que verdaderamente Cristo se había levantado de los muertos, había resucitado. Entonces, ¿y qué tal si Él no se hubiera levantado de los muertos? Pues hay 7 condicionales, 7 condicionales, pero yo he enumerado 8 consecuencias mortales. Solamente las voy a mencionar y estoy diciendo una y otra vez, el texto tiene gran riqueza, pero hay 8 consecuencias mortales. Si es que la resurrección del Señor Jesucristo nunca hubiera sucedido. Voy a simplemente mencionárselas muy rápido y van del capítulo 12 al versículo 19. La primera, versículo 12. Pero si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, entonces significa que su ceniza, lo que resta de su cuerpo muerto está en esa tumba de Palestina. El Calvario no tuvo éxito, no hay respuesta para la vida y para la muerte. Y entonces, ¿cuál es el punto de que haya una iglesia si no hay la cabeza de la iglesia? No habría Biblia. Si Cristo no resucitó, entonces no tendríamos el Nuevo Testamento. Si Él no resucitó de los muertos, no tendría ningún sentido el Antiguo Testamento. No habría Espíritu Santo, porque acuérdense que la venida del Espíritu Santo, el propósito era revelar la obra de Cristo y para que los apóstoles escribieran el Nuevo Testamento. Pero si Cristo no resucitó de los muertos, no tendríamos al Consolador, no tendríamos al Nuevo Testamento, no tendríamos un rey a quien alabar, no habría nada que celebrar, no habría Salvador en un trono. Eso es el primer condicional, si Él no ha resucitado. Punto número 2. Entonces, si Cristo no resucitó, tenemos un mensaje irreal, falso, vacío. Si Cristo no resucitó, entonces nuestro mensaje es vano, es una mentira histórica, algo vacía, un sistema de creencia muerto, una fantasía. En vez de ser buenas nuevas, el Evangelio sería malas noticias. Si es que Cristo no resucitó de los muertos, sería solamente una broma. El Evangelio sería solamente un fraude. Punto número 3. Si Cristo no resucitó, versículo 14, entonces tenemos una fe también vana. Nuestra fe simplemente está vacía. La fe en un Salvador muerto es una cosa patética, fútil, irrelevante, sin sentido, inútil. Sería simplemente dar un salto en la oscuridad, al abismo. Punto número 4. Si Cristo no resucitó, versículo 15, entonces es una desgracia terrible, porque los apóstoles del Señor Jesucristo serían simplemente falsos testigos. Habrían perpetrado una mentira al respecto de Dios. Por tanto, ¿por qué adorar a Dios? ¿Por qué servir a Dios? ¿Por qué reunirnos? ¿Por qué toda la persecución? Ustedes lo saben. En este siglo XXI, en este siglo XX, han sido siglos de gran persecución en el mundo cristiano, en contra de los creyentes. Y si Cristo no resucitó de los muertos, entonces, ¿por qué alguien tendría que sufrir por algo que sabe que es una gran mentira? Solamente un engaño. Nadie moriría por una cosa que es un engaño. Y si Cristo no resucitó de los muertos, entonces, ¿por qué los seminarios? ¿Por qué las escuelas bíblicas? ¿Por qué los campamentos bíblicos? ¿Por qué los mártires? ¿Por qué hablamos, por ejemplo, al respecto de Agustín y al respecto de Calvino y Lutero? Y William Carey, por ejemplo, Guillermo Carey y Juan Bunyan, John Bunyan, Hudson Taylor, etcétera. Muchísimos nombres de personas que han exaltado el nombre del Salvador resucitado. Sería todo en vano si Cristo en verdad no resucitó de los muertos. Amados amigos, si una cosa, solo una cosa, fuera una mentira en lo que los apóstoles de Jesucristo nos han dicho en la palabra de Dios, ¿sabes qué? Pues el cristianismo caería como un castillo de cartas y ya está. No habría cristianismo. Entonces, punto número 1.
Si Cristo no resucitó, entonces es una cosa, un mensaje vacío, una fe sin fundamento, es una desgracia. Punto número 5. Si Cristo no resucitó, versículo 15, somos exactamente lo mismo tú y yo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué? Nuestros pecados no han sido perdonados, estamos condenados como cualquier otra persona. Punto número 6. Si Cristo no resucitó de los muertos, versículo 17, entonces nuestros seres amados que murieron, todavía murieron en sus pecados. Y no hay esperanza para nosotros de encontrarlos un día. No habrá reunión, no habrá cuerpos resucitados con el Señor Jesucristo un día. No habrá cuerpos resucitados. Y la última, si Cristo no resucitó de los muertos, versículo 19, somos dignos de conmiseración. Míralo, versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si es que no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos solamente como animales, solamente como piedras, solamente algo que es temporal, algo que es terrestre, algo que está aquí y se va mañana. Amados amigos, a medida que termino, después de estos argumentos tan negros, si tú quieres, tan, sí, duros, tenemos ahora una gran aseveración. Y esta gran aseveración te tendría que llevar a ti y a mí a gran certeza. Míralo, versículo 20. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amados amigos, teniendo allí esas condicionales, de ahí emerge con una sonora trompeta de triunfo, si tú quieres, viene ahora este versículo 20 que dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, lo cual significa que Él es las primicias de millones, de millones, de millones que un día tendrán cuerpos glorificados. El pecado provocó la muerte en este mundo, pero ahora, más ahora, más ahora el Señor triunfó sobre el pecado, sobre la muerte y el infierno. Y en el momento correcto, Cristo tomó nuestra culpabilidad para liberarnos del pecado y del rey del terror en esa terrible cruz. Ahí Él tomó nuestro castigo, el castigo de nuestros pecados y confiamos en Él. Él sufrió la muerte. ¿Y entonces qué después? Si Cristo ha resucitado de los muertos, entonces ahora, del sentido positivo, ¿entonces qué? Porque Él sí resucitó de los muertos, ¿entonces qué? Pues debido a que Él ha resucitado de los muertos, entonces Lucas 24, arrepentimiento y remisión puede ser predicado a todas las naciones, arrepentimiento y remisión de pecados. Muchos visitantes verdaderamente están sobrecogidos cuando ven la multietnicidad en esta iglesia. Gente de toda nación, podríamos decir. Toda nación está representada aquí. ¿No es eso maravilloso? Uno confía en el Señor Jesucristo y entonces eres un miembro de la más grande familia de este mundo y del mundo venidero. Somos perdonados para siempre. Ahora confiamos en el Señor Jesucristo. La tumba está vacía, los discípulos han sido cambiados, han huido en terror cuando el Señor Jesucristo era arrestado, pero ahora ya no tienen temor. Termino diciendo lo siguiente: no dudes más. Ven al Señor Jesucristo. ¿Por qué buscas a los vivos entre los muertos? A través de su resurrección somos justificados. El Padre tuvo completa satisfacción con el sacrificio de Cristo. Amados amigos, amado amigo, nuestro único servicio culto racional es postrarnos de rodillas ante el Señor Jesucristo en este momento. Y así como Tomás decir, mi Señor y mi Dios. Y entonces tú podrás decir, todos mis pecados han sido perdonados de acuerdo a la Escritura. La tumba vacía es nuestra esperanza. ¿A quién buscas? ¿A quién estás buscando?
No rechaces más al Señor Jesucristo, porque ese es el más grande acto de rebelión con las más grandes y terribles consecuencias. La resurrección del Señor Jesucristo es poderosa. Permítanme, a medida que termino, parafrasear Romanos 10, 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10 dice ahí que si confesares con tu boca al Señor Jesucristo y creyeres en tu corazón que Él se levantó de los muertos, serás salvo. Entonces confiésalo con tu boca, el Señor Jesucristo, y arrepiéntete de todo tu pecado. Y cree que Él se levantó de los muertos. Recibe el Evangelio. Sé salvo por el Evangelio. Ten firmeza en el Evangelio. Y tienes que permanecer firme debido a que has venido al Salvador vivo. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, Señor, venimos a ti. Te damos gracias, Señor, que tú eres el Salvador vivo, aquel que dio su vida para todo pecador que se arrepiente. Oh Señor, ayúdanos a buscarte, a confesarte y también a creer que tú te has levantado de los muertos, tú resucitaste para nuestra justificación. Pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo y por amor a Él. Amén.